En esta clase te voy a explicar 10 contextos en los que no debes decir ni escribir el artículo de en inglés, como en los siguientes ejemplos. Dogs are good pets. Love is beautiful. Life after death. Money talks. Time is money. Como puedes ver, no está escrito el artículo de. ¿Por qué razón? Porque estoy hablando de manera general. Aunque nosotros en español sí tengamos que escribir este artículo, en inglés no debes escribirlo por esta misma razón. Estás hablando de manera general. Los perros son buenas mascotas. Todos los perros de manera general. ¿Ok? La vida después de la muerte. Life after death. No la vida tuya, la vida en general. La muerte en general. ¿Ok? Esto es lo primero que debes entender para que puedas utilizar correctamente este artículo definido de. ¿Ok? Todos estos ejemplos que tienes aquí en inglés tienen en común eso, que en todos se habla de manera general. ¿Ok? De manera general. Time is money. El tiempo es dinero. ¿El tiempo tuyo? No. Eso sería de manera específica. Hablo del tiempo en general. Ahora, quiero que diferencies lo siguiente, hablar de manera general y hablar de manera específica. I like fish. Me gusta el pescado. Water is essential for plants. El agua es esencial para las plantas. Apples are healthy. Las manzanas son saludables. Aunque traduzco con el o las, en inglés no coloco el artículo porque estoy hablando de manera general. Me gusta el pescado. Todo tipo de pescado me gusta. El agua en general, ¿sí? Las manzanas también. Todas las manzanas son saludables. Porque hablo en sentido general, por eso es que debo omitir el de. Sin embargo, si utilizo estos mismos conceptos, pero hablo de manera específica, como aquí, entonces sí debo colocar el artículo de. Ejemplo, the fish was delicious. El pescado estuvo delicioso. Estoy hablando de manera específica porque me refiero al pescado que tú cocinaste o al pescado que me invitaste, el que fuimos a comer al restaurante, etc. Pero te hablo ya de manera específica. Tanto tú como yo sabemos a qué me refiero, a qué tipo de pescado. The water of this river is clean. El agua de este río está limpia. Otra vez estoy hablando de manera específica. Esta agua en exclusiva de este río. I ate all the apples. Me comí todas las manzanas. Otra vez pongo el de porque hablo de manera específica. Todas las manzanas que teníamos en el refri o todas las manzanas que habíamos comprado, ¿ok? Los dos sabemos a qué nos referimos. Segundo contexto, número 2. Cuando hablemos de deportes, de actividades, de juegos, sports, activities, games, tampoco vamos a utilizar el artículo de. Ejemplo, nosotros en español decimos me gusta el fútbol, me encanta el básquetbol o el golf es aburrido. En español siempre vamos a utilizar este artículo, pero en inglés no. I like soccer. I love baseball. Golf is boring. ¿Ok? Entonces, esto es aprender a pensar en inglés. Hacer las cosas así como lo hacen los nativos. Otro ejemplo, con estas actividades o como quieras o juegos. Fishing. Recuerda que cuando un verbo en inglés le aumentamos el ing, uno de los significados que va a tener es que le va a dar la terminación ando yendo, pero también puede hacer un sustantivo de ese verbo. ¿Sale? Ejemplo, fishing. Fish significa pescar. Fishing, pesca. Read, leer. Reading, lectura. Write, escribir. Writing, escritura. Y así las demás. Entonces, cuando utilices
estas palabras, estos conceptos relacionados con sports, activities, games, en estos contextos también no debes omitir el artículo de. Examples: reading and tennis are my favorite hobbies. La lectura y el tenis son mis hobbies favoritos. Their income depends on fishing. Su ingreso depende de la pesca. ¿Ok? Aunque tengamos que traducir con el artículo en español, en inglés se debe omitir. Contexto número 3. Con los días de la semana. Nosotros, cuando nos referimos a los días de la semana, también siempre utilizamos el artículo de. Decimos el lunes, el martes, el miércoles, etc. En inglés no se utiliza eso. Si hablas de manera singular de un solo día, utilizas la preposición on, ¿sale? Como en estos ejemplos. See you on Monday. I worked on Saturday. Trabajé el sábado. Te veo el lunes. Si hablas de un solo día, entonces no debes utilizar el artículo de, sino la preposición on. Y si hablas, por ejemplo, el último ejemplo, amo los días sábados. Sí, todos los sábados. Estás hablando de muchos días, entonces dices I love Saturdays. No utilizas de ni tampoco la preposición. Muy bien. Contexto número 4. Names. Cuando utilizamos nombres de las personas o algún título, también no vamos a utilizar el artículo de. En español sí lo hacemos, como en estos ejemplos. Decimos el señor Smith, la señorita Diana, la señora Taylor. En inglés no hay que poner el artículo de. Simplemente decimos Mr. Smith is here. Miss Diana is my classmate. Mrs. Taylor is sick today. Mrs. Taylor is sick today. Muy bien, continuamos con el contexto número 5. Cuando tengas esta combinación de un sustantivo y después un número, también no se pone el artículo de. The plane leaves from gate 25. The plane leaves from gate 25. I teach math in room 30. Ok, como puedes ver, aquí está este patrón que te estoy diciendo. Está un sustantivo y después un número. Un sustantivo y después un número. Por eso es que no vas a utilizar de, aunque en español sí lo hagamos. Decimos de el andén 25, en la sala 30. ¿Okay? En español sí lo hacemos, pero aquí estamos aprendiendo a pensar en inglés. Contexto número 6. Cuando utilices estas 4 palabras, también no vas a utilizar el artículo de. Por ejemplo, en español decimos, la próxima semana iré a Roma. Ponemos la próxima, le ponemos el la. En inglés simplemente, como está la palabra next, nada más esa utilizamos. Next week I will go to Rome. Last year I was in Cuba. El año pasado estuve en Cuba. Ve cómo en inglés no pongo el artículo de. ¿Por qué? Porque está la palabra last. I'm not working next week. No voy a trabajar la próxima semana. Otra vez sin de. Most es otra palabra que también no se hace acompañar del artículo de. Cuando se refiere a la mayoría. Cuando la estás utilizando en un superlativo, ahí sí debes utilizarla. Pero cuando se refiere a la mayoría, simplemente vas a poner la palabra most. Y most ya significa la mayoría. Entonces, most people think I'm guilty. La mayoría de personas cree que soy culpable. I like most vegetables. Me gusta la mayoría de las verduras. La siguiente palabra es have. 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 Half of my friends play soccer
La mitad de mis amigos juega fútbol o soccer. Half of 12 is 6. La mitad de 12 es 6. ¿Ok? El hecho de que estén estas palabras ya automáticamente te hace que omitas el artículo de. Aunque sí lo digamos en español, en inglés no. Séptimo contexto, el genitivo sajón. El genitivo sajón es de este tipo. Recuerda que decimos en español, la casa de mi hermano, el libro de Elsa. En el genitivo sajón, lo que ponemos primero es el dueño y al final que es de él. Recuerda este tema que te expliqué en otra clase. Entonces, ¿cómo vas a identificar el dueño? El dueño va a estar después de la palabra de. Mira, después de la palabra de vas a localizar el dueño. Entonces, eso es lo primero que debes de poner si quieres decir esto en inglés. Primero colocas los dueños, es decir, aquellos que están después de la palabra de o preposición de. Después, ¿cómo se forma el genitivo sajón? Bueno, a esos dueños les vamos a poner un apóstrofo y una S, de esta manera. Correcto. Y ya, después vamos a señalar qué es lo que es de ellos. Eso es genitivo sajón. ¿Qué es lo que es de mi hermano? La casa. Pero si te das cuenta, en español decimos la casa. En español decimos el libro. No. En inglés, cuando estemos utilizando esta estructura de genitivo sajón, vamos a omitir el o la. Simplemente vamos a poner el sustantivo y se acabó. House, book, class, meeting, car, friends. Por eso es que en este contexto también debes omitir de. My brother's house, Elsa's book, today's class, tomorrow's meeting, Daniel's car, my sister's friends. Muy bien amigos, espero esté quedando claro hasta aquí. Vamos con el octavo contexto en el que no se utiliza este artículo definido. En este caso, cuando hablemos de las partes del cuerpo, parts of the body, como head, hands, eyes. Todas las partes del cuerpo, normalmente en español, muchas veces utilizamos el artículo de. En inglés, en lugar de utilizar el artículo de, vamos a utilizar un adjetivo posesivo. Ejemplo, en lugar de decir cierra los ojos, como hablamos en español, decimos close your eyes. No se dice close the eyes, no, porque nosotros hablamos así, decimos cierra los ojos, no. En inglés no se utiliza el de con partes del cuerpo, vas a utilizar el adjetivo posesivo. Close your eyes, or hands up, las manos arriba. My head hurts, mi cabeza o me duele la cabeza. Can you move your arm? Can you move your arm? ¿Puedes mover tu brazo? En lugar de decir, ¿puedes mover el brazo? No. I feel a pain in my leg. Siento un dolor en la pierna o en mi pierna. ¿Sale? Entonces, en inglés, cuando estés hablando de las partes del cuerpo, utiliza mejor un adjetivo posesivo. My, your, his, her, etc. Contexto número 9. Se va a omitir también el artículo de cuando estemos hablando de nombres de materiales como gold, iron, como lo que es el oro, ¿sí? El hierro, la plata, etc. Gold is very expensive. Iron is cheaper than silver. No estoy utilizando en inglés de. Sin embargo, en español sí decimos el oro es muy caro. Si decimos el fierro es más barato que la plata. También cuando se trate de colores. I love black color. Me encanta el color negro. Pink is a flashy color. El rosa es un color muy llamativo. ¿Sale? En inglés no coloco el de. En español sí. Pero estamos en una clase de inglés y estamos aprendiendo a pensar en inglés. Igual con languages. Cuando hablamos de idiomas también lo mismo. No hay que colocar the.
Example, English is very useful. El inglés es muy útil. Spanish is spoken in Argentina. Japanese is very hard to learn. Contexto número 10. Cuando hablemos de porcentajes y de tiempo. Cuando digamos la hora, para ser específicos. Cuando decimos la hora, en español decimos son las. Te veo a las 3 de la tarde, por ejemplo. En inglés simplemente vas a utilizar la preposición at y nada más. No vas a utilizar nada más. See you at 10 o'clock. Te veo a las 10 en punto. I start work at 8 o'clock. Empiezo a trabajar a las 8 en punto. The concert finishes at midnight. El concierto termina a medianoche. También cuando hablemos de porcentajes. En español decimos el 20% de descuento. En inglés simplemente decimos 20% off. Esta blusa tiene el 50% de descuento. This blouse is 50% off. Muy bien, amigos, recuerden, aprender a pensar en inglés es hablar así como ellos lo hacen. Simplemente trata de aprenderte estos 10 contextos en los cuales vas a omitir el artículo de. En todos los demás que no sean estos contextos, debes utilizar el artículo de. De mi parte, esto ha sido todo. Si esta clase te ha ayudado aunque sea un poquito, házmelo saber con un like, con un comentario y por supuesto, lo que más me ayuda en mi canal es que compartas esta clase en tus redes sociales. Eso para mí es magnífico. De antemano, muchas gracias. Te deseo mucha suerte. Un fuerte abrazo. See you next class.